Igual las inyectadoras. Algunas veces la gente, si tú no explicas en detalle exactamente el efecto de las decisiones que se están tomando y lo que va a ocurrir, estamos hablando de una sola decisión hasta ahora, la devaluación, sobre la base de unos recursos que fue declarado por el propio ministro. ¿Sobre qué? Sobre un petróleo estimado en el presupuesto en $55 y $1 en 4.30. Con el ajuste que se hizo ahorita, producto de la devaluación, bueno, hay un incremento sin duda alguna del 46%. Ahora, ¿cómo se refleja eso? Todo lo que nosotros consumimos, que por lo menos el 70% de lo que hoy se consume en Venezuela es importado. Todo lo que es importado subió 46%. Y todo lo que se manufactura en el país con materia prima importada, nadie va a elaborar, por ejemplo, medicamentos o a producir comida a pérdida. Si todo lo tiene que traer importado, si tú lo vas a traer importado y te cuesta ahora 46% más porque el dólar es más caro, porque se devaluó el bolívar, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esa persona, para poder vender lo que produce, tiene que imputarle el costo que representa para ellos el efecto de la devaluación. Ahora, mostrar todo esto, lo que ustedes están viendo aquí, es mostrar la realidad. Yo quiero mostrar precios incluso de cuánto para nosotros costaba, por ejemplo, ese bloque y este saco de cemento. Yo quiero mostrarles a ustedes cuánto es el precio regulado del cemento. ¿Cuánto costaba el cemento en el mes de diciembre y en el mes de enero? ¿Y cuánto nos cuesta un saco de cemento hoy? La realidad. Porque con esto tenemos que ir a los barrios, con esto como está aquí, ¿ves? Esto hay que ir a mostrarlo a los barrios para decirle a la gente, ¿cuánto compraba usted este paquete de harina pan? En diciembre. ¿En cuánto compraba usted el paquete de harina pan en enero? Bueno, vaya a ver cuánto lo va a comprar ahorita. Y esto se va a agudizar más. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo vamos a ver que ciertamente esto va a tener un efecto muy pernicioso en la distribución no solamente de alimentos, sino también de medicina. Entonces ahí vamos a tener, además de inflación, desabastecimiento, porque aquí, si algo ha logrado de manera muy eficiente el gobierno, es simplemente ir desapareciendo progresivamente la producción nacional. ¿A través de qué? De ir desmontando empresas y empresas y empresas e ir creando empresas que dependen del Estado, que en buena medida son las empresas que hoy requieren bolívares para poder sostenerlas. Y los bolívares entonces están saliendo fundamentalmente del bolsillo de los más pobres. De allí es donde van a salir los bolívares. ¿Y qué nos va a generar esto a nosotros? Serios desequilibrios, no solamente por lo que vamos a hacer. Porque si yo antes recibía 10 currículum diarios allá abajo, voy a recibir ahora 40 porque esto va a tener una alta incidencia también en el desempleo. El crecimiento de la informalidad, vayan a ver la 19 para que ustedes vean gente vendiendo mandarina por todos lados, que hace unos días atrás no los teníamos. Pero esto va a recrudecer el problema de la informalidad de calle por una razón de subsistencia. Y no es que con esto nosotros querramos venir aquí solamente para hacerle oposición al gobierno, no, es para decir la verdad. Y ustedes que son comunicadores sociales y la gente que nos está viendo y que nos va a ver mañana, no solamente en el Consejo Legislativo, donde tenemos que abordar este tema, hermano. Porque ya para nosotros, por ejemplo, yo le decía a Carolina, bueno, vayamos a ver cuánto nos cuesta a nosotros. Yo hoy en la mañana, por ejemplo, ayer estuvieron algunos de ustedes, estuvieron con nosotros en la planta de Macuto, que fue también desvalijada por una acción vandálica que nosotros decimos, bueno, allá hay hechos extraños además de irregulares. Pero ayer me estaban esperando, algunos de ustedes estuvieron allí presentes y pudieron presenciar de que estaban los señores cisterneros que ellos quieren conversar. Pues, ¿por qué? Porque esto también genera un efecto hacia esos prestadores de servicios,
los camiones cisterna no consiguen los repuestos. Me decía la señora, Henry, el caucho que costaba no hace mucho 4.000, yo no sé cuántos bolívares, cuesta casi 8.000. El caucho de la cisterna. Ahora, no me van a decir a mí que la señora que es la dueña de la cisterna o el señor cisternero es un conspirador porque es oposición o porque es capitalista, no. Es un problema que ciertamente está afectando de manera determinante la economía del país, pero que está generando serios desequilibrios sociales e institucionales como este. Y por eso yo quise hacerle una muestra nada más, fíjense. Materia de seguridad, aquí está. Eso nosotros tenemos que renovar, todo eso. Nosotros hay una gran expectativa en la calle de la gente que quiere resolver el problema de su vivienda, que construyamos vivienda, que le donemos materiales, etcétera. Ahora, díganme ustedes, si antes podíamos en el presupuesto, estimábamos que íbamos a ayudar a 2, ahora ayudamos 1. Si íbamos a construir 100 viviendas, ahora tenemos que construir 50. Ah, pero eso no lo podemos hacer nosotros, no le podemos decir a un enfermo, o cuando se suscitan situaciones irregulares que requieren de la atención médica, no le podemos decir que el suero fisiológico lo tenemos que ir para 2, no, tenemos para 1. Así como nos está sucediendo también con medicamentos que ya no se consiguen en el mercado, hermano. Pero además de eso, y si se consiguen, doctor, lamentablemente se consiguen a precios que son exorbitantes. Y lo mismo nos está ocurriendo a nosotros con Hidrolara. Ya no se trata solo de cambiar una bomba por un desperfecto, es si conseguimos la bomba. Y si la bomba es importada, ¿cuándo llega al puerto de La Guaira o a Puerto Cabello y cuánto tiempo tarda para salir de allí? Para resolver un problema, pues. Entonces no se trata, porque el presidente, las informaciones que corren en la prensa es que llegó en horas de la madrugada. Nosotros le damos la bienvenida al presidente cordialmente. Y en el nombre de Dios, de corazón, deseamos que el presidente sane, que se mejore, pero que el presidente, desde aquí, desde Venezuela, de su suelo patrio, comience a ver qué es lo que está sucediendo en verdad. Y yo creo que somos nosotros, el pueblo venezolano, y especialmente los gobernadores, quienes le podemos decir al presidente desde aquí y al propio vicepresidente, reflexionen, retrocedan con esas medidas, revoquen el tal paquete que está afectando a los sectores más pobres, que le está metiendo la mano en el bolsillo a los pobres, y concienticemos sobre la necesidad de abordar esta crisis, que ya la habíamos dicho, porque yo lo había dicho aquí desde el mes de diciembre, cuando fuimos electos, dijimos, es necesario dialogar, es necesario entendernos, porque la crisis económica incluso va a ser mucho más grave que la crisis política del país. Y todos sabemos que cuando se une la crisis política con la crisis económica, hay serios problemas de orden social que nadie quiere para el país. No queremos repetir escenarios vividos que han dejado no solo una suerte de tristeza, sino también de mucho dolor en familias venezolanas. Por eso, ni acompañamos ni acompañaremos aventuras de ningún tipo, pero estoy obligado como gobernador a decir la verdad. Y yo creo que ustedes como comunicadores sociales también están obligados a transmitir la verdad. Y nosotros le pedimos al gobierno nacional que diga la verdad en todo esto. Y esto no es para que genere, yo hablo de diálogo, pero igual tengo que hablar de verdad. Y esto no es para que mañana entonces hay que salir a perseguir a Henry Falcón, porque está conspirando. No, simplemente queremos demostrar concretamente lo que está ocurriendo. Vamos a ver rápidamente, yo no sé si eso lo podemos presentar aquí, la pantalla, podemos proyectar aquí. ¿Dónde está Betty? ¿Quién proyecta aquí, Pablo? ¿Cómo? Ah, bueno, vamos a verlo aquí. Fíjense, y esto no es invento nuestro. Esto no es invento nuestro. Esto lo dijo, y por eso algunas veces hay quienes sostienen que el gobierno mintió. El ministro mintió, porque el ministro y el propio vicepresidente de la República, ya lo más dijeron, vicepresidente del Banco Central de Venezuela, descarta la devaluación del bolívar. Pásalo más adelante. Aquí está. Ministro Jorge Giordani, no habrá devaluación de la moneda.
Pásalo más adelante. 8 razones que esbozó el ministro en un medio de circulación nacional, Mundo de la Economía y Negocios. 8 razones esbozó el ministro para no devaluar la moneda. Porque en aquel momento la devaluación de la moneda era una medida capitalista, fiscalista, contraria, según muchos, a los principios del socialismo y la revolución. Y se quiso, por el contrario, en épocas de campaña, tratar de recostarle las medidas a Enrique Capriles. El paquetazo aquel, aquí tienen el paquetazo. Entonces, después de esto, fíjense, esto es un poco una reseña que hiciera el diario Últimas Noticias, del Viernes Negro al Viernes Rojo. Y aquí está un poco la secuela. Si uno se pone a revisar esta página, puede ver los eventos que se suscitaron en Venezuela después de ese Viernes Negro. El propio Caracazo del 27 de febrero y los hechos subsiguientes. Y Chávez es producto, el presidente de la República, es producto precisamente de esos eventos sociales que marcaron para siempre la historia del país. Después de esto, fíjense, ustedes ven acá, esto lo recogimos de una presentación que hiciera el propio Enrique Capriles. Durante los últimos 14 años, y es uno de los serios problemas que va a seguir afectando la economía del país, porque no estamos preparados. Aquí prácticamente se desmontó parte del aparato productivo del país. Muchas empresas perseguidas y cerradas. ¿Cuántas empresas? Vayan ustedes a ver las zonas industriales, pues. Vayan a ver cómo están operando algunas empresas todavía. Y eso, sin duda alguna, bueno, sigue generando informalidad, pobreza, desempleo, etcétera, desigualdades y, por supuesto, exclusión. Durante los últimos 14 años las importaciones crecieron vertiginosamente y el Estado se convirtió en el principal importador, al tiempo de que más de 170.000 empresas venezolanas cerraron sus puertas. Yo puedo dar fe de ello. Y ustedes también, quienes están aquí, vayan a las zonas industriales, pues. Vayan a ver qué ha ocurrido con la actividad productiva. ¿Qué hacía yo de alcalde? Aquel plan que nosotros lanzamos, Prodebar, que era un programa para el desarrollo estratégico de Barquisimeto, que nos llevó a revisar experiencias en otros municipios para poder brindar verdaderamente las mejores expectativas a los inversionistas en materia fiscal, en materia tributaria, en materia de servicios, que hablamos de los centros de productividad. Entonces hablamos de los proyectos del Bosque Macuto, la cuestión del Trasbarca, el Santa Rosa, el Triángulo del Este, todo eso fue probado. Ahora, ¿dónde está eso hoy? Ustedes pasan por la Avenida Venezuela y lo que consiguen en la Avenida Venezuela, al contrario, ¿qué consiguen en la Avenida Venezuela? Prácticamente se acabó la grama, se acabó el ornato, hueco es lo que hay por todas partes. ¿Cómo se supera así un país? Entonces basta, me decía Eric Pérez, que recientemente estuvo en Colombia, Barranquilla, y solamente vean ustedes lo que comparativamente nosotros podemos ver de lo que ocurre en otros países, lo que está ocurriendo en el nuestro. Ahora, se justifica esto y otras cosas que nosotros podemos, sin duda alguna, mostrar, pero con la debida responsabilidad del caso, pero no solamente eso, sino para alertar a la población. Yo tengo que responsablemente decirle a la gente de Lara que lo que nosotros habíamos previsto en nuestra planificación con estas medidas, quizás yo se lo decía hoy a los cisterneros, Adriana. ¿Por qué? Porque ya llegaron los cisterneros con legítima razón a decir, mire, nosotros necesitamos un ajuste. ¿Por qué? Porque me va a pedir aumento el obrero, el ayudante, el conductor, el caucho no me cuesta lo mismo, la batería, etcétera. Y lo mismo me va a decir la gente en la comunidad cuando vaya a comprar las caraotas, el arroz, el espagueti, que vayan a comprar la harina pan y el aceite. Y eso no va a costar igual, hermano. Por más que procuren hacer inspecciones, que si por acaparamiento y todo esto. Pero fíjense, los productos de las canastas alimentarias más consumidos en el país, la carne de pollo. En el 2012, la importación estuvo en 61% solo de la carne de pollo. Otro de los productos más consumidos en el país, la harina de maíz, el 66% es importado. El arroz, el 42% es importado. La carne de res, el 73.6%. El azúcar, el 59%. Y el pan de trigo, el 30%.
Entonces, si nosotros produjéramos esto, bueno, quizás el impacto no fuera tan determinante. Pero es que nosotros prácticamente, lamentablemente, para un país como el nuestro, nosotros vivimos de las importaciones. Y hasta para importar somos incapaces, ineficientes. Si usted va al puerto, eso está lleno de barcos que desde el mes de noviembre no tienen cómo descargar. Muchos equipos nuestros incluso se han visto allí. Entonces, después de esto, fíjense, decía Merente en el 2013, por cierto, esta lámina iba entre las primeras, pero bueno, no habrá devaluación. Pero aquí hay un elemento que creo que es importante tomar en consideración. O sea, esto es para que ustedes vean, aquí mucha gente habla, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el material médico quirúrgico, doctor. El problema de los medicamentos en los hospitales. Bueno, esto lo recogimos recientemente nosotros de un medio de circulación nacional. Material médico quirúrgico está por las nubes. Y entonces aquí dice, el material médico quirúrgico aumentó su precio en 40.96% en noviembre-diciembre. Échale pichón pues, hermano. O sea, vean ustedes, si eso fue en noviembre-diciembre, bueno, súmale a este material médico quirúrgico que casi el 90% es importado. ¿Cuánto va a costar eso ahorita con el 46 punto y pico por ciento más, doctor? Quiere decir que el ajuste que nosotros hicimos en el presupuesto para ir solventando progresivamente el problema de los insumos y material médico quirúrgico, eso prácticamente se lo comió la devaluación. Quedamos igual que como partimos el año pasado. El año pasado teníamos 32, hoy tenemos creo que 55, con la intención de aumentar. Listo, quedamos como el año pasado. Ahora, ¿cómo no se van a dar cuenta de eso? Porque entonces nosotros seguimos recibiendo el mismo presupuesto. Pasa la otra lámina. Fíjense, inflación podría llegar al 30%. Yo quiero mostrar esto para después irme al detalle de cada artículo. Solamente para que, y después conversamos. Ustedes me hacen las preguntas. Pero fíjense, la inflación podría llegar al 30%. Si tú le preguntas a un vocero calificado del gobierno, dice, no, que la inflación este año no pasa de 15. Y el año pasado no. Ahora, esa es la inflación oficial que se determina y se publica a través del Banco Central de Venezuela, le decía yo a los cisterneros. Pero el estudio socioeconómico, el estudio económico que hicieron los cisterneros les da 78%, no de inflación, no estoy diciendo de inflación, sino de ajuste de costos. Pero esta inflación del 30% en el año es la más elevada de toda América Latina. De toda América Latina. Y vamos a ver el cuadro comparativo para que ustedes, dale, adelante. Fíjense, por ejemplo, durante los 14 años, Venezuela tuvo la inflación más alta de toda la región. Fíjense, aquí están todos los países, miren dónde estamos nosotros, pues. Estamos hablando de la inflación acumulada de 14 años. 1009% de inflación, 14 años. Vean la inflación acumulada de todos los países hermanos de esta región. Ahora, díganme ustedes, permítanme de verdad, si esto es progresismo. Esto no es progreso en lo absoluto, esto es retroceso. Y sobre la base de muchas cosas, y se hacen campañas y se dice. Entonces, ¿tiene pertinencia o no que uno diga, creo que es necesario sentarse a dialogar para ver cómo contribuimos todos los sectores en poder, bueno, restablecer las cosas en el país? Y por eso el exhorto al propio presidente de la República que revoque el paquetazo, que revierta el paquetazo y que el presidente se entere de la realidad del país. Que revisen esto, ya lo vamos a revisar al detalle. Pasa la otra. La última, Pablo. Ajá. ¿A quiénes afecta la devaluación? Principalmente a los pobres de Venezuela. Porque el que tiene real tiene como compra dólares. ¿Tú me entiendes? Pero el que no tiene, hermano, al menos que vaya ya a comprar en mercado subsidiado, donde va a conseguir algunas cosas. Pero si no, se tiene que ir a un supermercado, hermano. Y si tiene suerte y consigue algo, lo va a conseguir más caro, sin caernos a mentira. Lo demás es mentira. Ahora, antes de la devaluación, el sueldo no alcanza ahora, por supuesto, es la mitad. Es decir, si usted gana 2.100 bolívares, salario mínimo,
Hermano, si le restas el efecto de la devaluación, tu salario real para efectos de adquisición de bienes es de 1.050 dólares. ¿A quién afecta esto? Al pobre y a ustedes mismos. Ustedes, los mismos comunicadores sociales, todos, la clase media, que pierden su poder adquisitivo, no van a tener capacidad de compra, cómo responder a tantas cosas. Y esto es una cadena, porque entonces viene el deterioro del parque automotor, bueno, viene el deterioro, entonces nosotros tendríamos problemas también para adquirir algunas cosas. Ya nosotros habíamos planificado comprar unas patrullas. Las patrullas las habíamos estimado en el presupuesto, comando, creo que en 250, 280. Esas patrullas me costan ya como 500. Entonces, en vez de comprar las 25 patrullas, de repente vamos a comprar 10. Entonces, eso baja la operatividad, entonces, en materia de seguridad. Y, por supuesto, hay más presión social, la gente más desempleada, más problemas en la calle. La gente se alimenta menos y si se alimenta menos y se alimenta en condiciones no cónsonas con los nutrientes que debe recibir una persona, vamos a tener más personas en el hospital y vamos a requerir entonces más insumos, más medicina y no vamos a tener todos los reales para tener eso, al menos que se rectifique en función de ajustar nuestros presupuestos, para lo cual deberían ajustar no solamente el presupuesto de la gobernación, sino también los sueldos y salarios de todos los trabajadores. Aquí debería haber un presupuesto reajustado con un 50% de incremento de la gobernación del Estado. Y debería haber un incremento salarial de por lo menos una cantidad igual, 50%. Esas sí son medidas responsables que atienden al equilibrio social. Si no, es mentira. No hay tales medidas para proteger a los sectores más pobres. Adelante, Pablo. ¿Listo, Pablo? Listo, fíjense bien. Yo sé que ustedes están medio apurados con la cosa, ¿no? Pero fíjense, ¿qué otra cosa, además de frenar el paquetazo? Yo creo que hay que decirlo con toda responsabilidad también y con todo respeto. Lo dijo Jordán y lo puede decir Henry Falcón, aquí debe acabarse la regaladera. Porque si además... Porque si, bueno, solamente, y esa lámina no la pusimos ahí, ¿de cuánto se regala o se subsidia para ser más, podríamos decir, más conservador a otras economías de otros países a costa del deterioro de la nuestra? Ya vimos ahí el comparativo de la inflación. O sea, nosotros somos campeones, pero en inflación. En la región. Vamos ganando ahí. Ahora, esas son medidas y sugerencias que en todo caso nosotros le hacemos al señor presidente de la República y al señor vicepresidente, que lo hemos dicho, ojalá y haya una posibilidad de encuentro para valorar las realidades de los gobiernos regionales en función de la realidad económica del país. Fíjense, vamos a ver esta, si tienes esta lámina allí, a mí me gustaría, yo no sé si tienes esta, no la tienes, pero fíjense. Solamente voy a mostrar un ejemplo y después voy a mostrar otros ejemplos. Fíjense, el cemento gris, ¿cuál es el cemento gris aquí? Este que está aquí, mire, cemento gris. Bueno, es que hay un solo cemento gris. ¿Los otros hay cemento blanco? Bueno, el cemento blanco. Bueno, fíjense, el cemento gris. El cemento gris, el precio regulado de este producto es de 20 bolívares. El precio regulado, según la Gaceta, 38.777. Esto no lo estoy inventando yo. Esto es lo que debe costar el cemento en la calle. Hermano, el cemento en el mercado hoy está en 70 bolívares. Hoy. Si usted lo consigue. Pero si usted le hace el ajuste del 46.5% producto de la devaluación, tiene que aumentarle el 32.55 bolívares. ¿Ustedes saben cuánto va a costar el saco de cemento? 100 bolívares. 102.55 bolívares el saco de cemento. Ahora, díganme ustedes, si una persona pobre, humilde, puede de verdad hoy decir, no, yo voy a construir el rancho, le voy a hacer una pieza, nosotros mismos que algunas veces otorgamos combos, ya no podemos dar la cantidad de materiales que otorgamos antes. Otro ejemplo, la cabilla. Fíjense, la cabilla 3/8. El precio en el mes de enero era de 11.28.
Según la Gaceta, su regulación es de 75, ¿verdad? No, perdón, este es el regulado, el 11. El precio en el mercado 75, súmale el otro, pues una cabilla va a costar 109 bolívares, si la consigue. Y así sucesivamente, la malla, el alambre, todo esto. Más allá de esto, fíjate, aquí tengo estos costos, son el asfalto. Aquí está la presidenta, la ingeniera, presidenta de Invilara, el ingeniero Diver, ambos egresados de las universidades de aquí, o sea que no los trajimos importados porque Diver es del Politécnico, Carolina es de la UCLA, etcétera. ¿Ves? Del Politécnico y de la UCLA. Si ustedes se ponen a ver, aquí está Carolina, pregúntenle, fíjense, aquí está este precio, por ejemplo, este es mezcla asfáltica. El precio de la mezcla asfáltica es de 358, 504 hoy. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Dónde está? Aquí está, fíjense. Esto que está aquí es mi plan operativo. Nosotros dijimos que en el plan operativo hicimos el presupuesto participativo. Aquí hay muchas obritas que son de asfalto. Obras de 500 metros de asfalto. ¿Cuánto? 1.500 bolívares. 1.500, 1.500.000. O sea, 1.500 millones. Con este precio no podemos hacer los 1.500. Entonces tienes que reducir la meta física. Ya la comunidad comienza a sentir ya un efecto desde lo institucional. Además de los otros efectos, estamos hablando de comunidades muy pobres. Después tenemos que si los ojos de gato, las luminarias. Una luminaria, ¿cuál es la luminaria, Carolina? ¿Esta bichita que está aquí? Esta. Miren, esas luminarias, cuando usted va a los barrios, el que no va a los barrios simplemente vive, por supuesto, ajustado a la realidad de aquí, del centro y del este. Que es muy fácil no salir, que váyanse a los barrios y métase por allá en los sin techo, intérnese en la batalla, vaya y se mete por aquí en Santo Domingo. Y hay otros que uno les nombra esos barrios y no saben ni dónde quedan, porque les gusta hacer política de aire acondicionado en oficinas bonitas, con zapaticos arregladitos, pulidos, y con camisitas bonitas con saco. Pero cuando uno va a esos barrios, uno de los problemas que demanda mucho la gente es la luminaria. Calles algunas veces que tienen años sin ser iluminadas, y esa no es una responsabilidad de la gobernación del Estado. Ahora, una luminaria de esa, fíjense, nos costaba a nosotros 887 bolívares, hoy cuesta 2.022 bolívares. Entonces, donde nosotros comprometimos 25, 30 luminarias para poder restablecer el servicio de energía eléctrica, porque ese también es uno de los elementos que tiene alta incidencia en el problema delictual. Entonces, donde comprometiste 30 luminarias, entonces resulta que no vas a poder hacer las 30. Entonces, ahora hay que ponerse a concertar con la gente. Y es allí la necesidad de nosotros mostrar estas realidades. Fíjense, por ejemplo, María Teresa, doctor, Verde. Miren, Verde, ustedes saben que Verde es el director, Verde es médico, el doctor Ruiz, la doctora María Teresa. Verde es el director del servicio de oncología, donde atendemos personas con problemas de cáncer, hacemos radioterapias, quimioterapias. Aquí me llegan a mí algunas veces personas muy humildes con presupuestos de 50, 60, 30, 40 millones. Una persona que vive en un barrio que gane salario mínimo, ¿de dónde va a sacar 40 y 50 millones para hacerse una quimioterapia? O la prestamos nosotros al saber del servicio de oncología, o simplemente nosotros le damos la ayuda a través de Fundasalud, pasa por acá el doctor Sepúlveda, para que se la pueda hacer. Pero casi todos esos medicamentos son importados, hermano. Entonces las personas que tienen una enfermedad oncológica, díganme ustedes, ¿tienen o no tienen derecho a la asistencia a la salud por el Estado? Doctor, María Teresa, las medicinas. Esto, una inyectadora, ¿no hay una inyectadora por aquí? ¿Cuál es? Aquí está, que por cierto a mí no me gusta ponerme nada de esto. Pero algunas veces, bueno, pero fíjense, una inyectadora de esta, ¿cuánto cuesta ahorita? 3.45. 3.45, ahorita. Y costaban 0.45. Costaban 0.45 la inyectadora.
O sea, si tú pones el ejemplo, o sea, para hacer gráficos en esto, pon el ejemplo aquí, pues en la inyectadora, la gasa y la solución fisiológica. Aquí está, pues. O sea, si uno se pone, para no irnos a la parte de infraestructura, que ya le dimos como un repaso, y aquí está el agua, que es vital. Pero si uno se va aquí, ¿cómo haces tú comando para decirle a la gente que no puedes comprar esto? ¿Cuánto cuesta esto? Y es tan importante la salud como alimentarse. Y tan importante es el alimentarse para poder mantenerse con salud. Entonces, aquí hay, fíjense, nosotros esta semana incluso vamos a hacer una presentación de todo esto, pero me gustaría que el propio doctor y la propia María Teresa un poco les puedan decir, porque nosotros, y bueno, y después viene todo lo demás, el material deportivo, las sillas de rueda, las andaderas, que si la cuestión de los bastones, cuántos que uno va a los barrios y se consigue, bueno, las canastillas, hay mujeres que, ¿ustedes saben por qué nació aquel programa que hicimos desde la alcaldía, Doricel? Porque una vez fuimos allá, y se lo juro por mi madre que es verdad, fuimos allá y nos dijo una señora que en el hospital algunas veces nacían niñas, y agarraban pedazos de sábana o niños para medianamente cubrirlo con retazos de sábanas del propio hospital. Y por eso surge un gesto para la vida, que era un programa que hacíamos. Y algunas veces en un barrio, y hay gente que no tiene como tener el pañal, el teterito. Estamos hablando, hermanos, del futuro de Venezuela. Y así como eso, ¿cuántos abuelitos que uno consigue, pero en silla, no tienen una silla de ruedas? ¿Y cuánto va a costar eso ahora? ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no oponernos en términos democráticos a esas medidas del Ejecutivo Nacional? ¿Por qué no exhortarlo? ¿Por qué no decirle al presidente de la República y al propio vicepresidente reflexionen sobre esas medidas? Para que nosotros podamos avanzar todos como venezolanos que somos. Doctor. Bueno, yo le quería mostrar, señor gobernador, esto es un líquido que se utiliza para las máquinas de anestesia. Esto es el anestésico, que se vaporiza en unos aparatos que traen la máquina de anestesia. Esto costaba hasta ahorita 900 bolívares, pasa a costar 2.800. Y esto, por supuesto, como usted dice, es totalmente importado porque nosotros no producimos nada de esto aquí. Las inyectadoras vienen de la China. Esas inyectadoras vienen de la China. Esto es el cepillo quirúrgico, igual esto es una de las pocas cosas que hacemos aquí en Venezuela, pero la goma posiblemente viene de afuera. Y las otras cosas, por ejemplo, el adhesivo, que lo utilizamos tanto. ¿Cuál es el adhesivo costaba aquí? Este. Ese. Se usa mucho ahí. Sí, sí. El rollo costaba 53 bolívares, va a pasar, cuesta 115 bolívares este rollito. El rollo de adhesivo. Y igualmente tenemos Betadine, el jabón ese que es muy utilizado como desinfectante, costaba 400 bolívares, el precio unitario 1.020, o sea que con lo que cuesta ahora comprábamos 3 frascos. 3 frascos de Betadine. ¿Okay? El yeso. ¿Cuánto tiene? El yeso costaba 690 bolívares la docena, pasa 1.693, 1.000 bolívares más. Y nosotros gastamos aproximadamente 50 docenas semanales. De yeso. De yeso nada más. Ajá. Ahora, fíjate. Hay varias medidas. Ese medicamento, ¿cuál es este, María Teresa? Este se utiliza para pacientes oncológicos. Ajá. Para marcaje es totalmente importado y se costeaba en 700 bolívares, ahorita está en 1.400 bolívares. Nos acaba de llegar. O sea, miren, esto que estamos haciendo nosotros no es una quejadera. Ni es que yo vengo aquí a decir, no, estoy diciendo la verdad. Pues. Para después irme con esto, en los compromisos, decirle a la gente, mire, esto ahora cuesta tanto. La obra que íbamos a hacer allá, X, resulta que no la vamos a poder hacer completa. Al menos que desde el Ejecutivo Nacional se entienda que esto verdaderamente está afectando aguas abajo. O sea, que la visión debe ser integral cuando se toman estas medidas. No puede ser una visión reducida
a lo que se piense de unos técnicos exclusivamente desde las oficinas de aire acondicionado de Caracas. O sea que hay que ir a la calle. Esto afecta en su totalidad. No solo nosotros, porque fíjense, yo no sé cuánto es esto porque yo tengo tiempo que no voy al mercado. ¿Eh? Pero no me vaya a decir la gente que esto cuesta más, y el aceite cuesta más, y la harina pan, si los consigue. Esto, fíjense, ahorita, yo no sé esto, pero me dicen que no se consigue la crema dental, y los jabones, y el papel toalé. ¿Es verdad? Ahora, yo digo esto, miren, y se los digo a ustedes, de repente mañana querrá sacar solo 2 páginas, pero esto yo creo que es más gráfico, no puede ser la realidad que nosotros mostremos. Nuestros muchachos, por ejemplo, nosotros venimos, ustedes saben, desarrollando un plan para poder abordar el problema de la violencia. Esta grama que ustedes ven aquí es grama artificial, esto no se produce en Venezuela. Esta grama es importada. ¿Cuántas alegrías hemos nosotros generado en niños? Lo propio hay que hacer en materia cultural, todo esto pues. Esto, el material deportivo, para nosotros ahora es más caro. Ahora, esta es nuestra herramienta, este material es una de las herramientas del gobierno regional para poder combatir el problema de la violencia. Con la cultura, el deporte, con esto. Y esto lo venimos haciendo con la responsabilidad social empresarial y convenios con empresas. ¿Cuántos niños nuestros que juegan y no tienen ni siquiera los zapatos? Y esto lo estamos haciendo de manera regular. Ahora, esto se ve igualmente afectado. Ahora, ¿qué queríamos nosotros, con esta rueda de prensa mostrarle a ustedes? Yo creo que es simplemente, primero, decirles la verdad sobre unas medidas que sin duda alguna, lejos de recuperar la economía del país, la van a contraer más. Porque previamente no se hizo lo que se debió hacer, fortalecer la producción nacional. Y queríamos hablar con esto, con gráficos. Aquí están los actores principales de intermediación comunitaria en función de la resolución de sus problemas. Pero también queríamos mostrar esto. A mí se me ocurrió hoy, ojalá y pudiéramos hacer a partir de ahora asambleas en los barrios con todo esto. Mostrarle a la gente, usted consigue esto, dígame a alguien, pues, ¿cuánto está consiguiendo usted si la consigue, la crema? Y esto es una cuestión inédita. En muchos años de historia republicana venezolana, creo que esta ha sido una de las pocas épocas donde hemos tenido que vivir esta situación. Me tocó a mí, y yo nunca he dicho que iba a ser fácil, de gobernador, pero yo lo puedo decir porque yo fui alcalde 8 años, y jamás fui un toñeco, y fui gobernador en los últimos 4 años, y siempre hemos nadado contra la corriente en positivo. Siempre hemos administrado en condiciones adversas, simplemente por tener criterio, personalidad y sentido común para la toma de decisiones. Y hoy, bueno, el escenario es más complejo, pero qué bueno sería si ustedes, representantes de medios, si las propias comunidades, pudiéramos concientizar sobre esto para que en el marco de la democracia, en el marco de lo institucional, de la Constitución y las leyes, nosotros pudiéramos exigirle, como en efecto lo estamos haciendo, al Ejecutivo Nacional, revierta estas medidas, este paquetazo, que hoy muestra unos, para ellos, pequeños avances, porque hay allí, no lo puso, hay una declaración de Giordani, donde dice que son insuficientes las medidas. O sea, cuando hablamos de insuficiente, es porque pudieran venir otras. Y ya se habla de una consulta para el ajuste del precio del combustible. Yo eso no lo criticaría. Lo que sí creo es que en el marco de muchas medidas, bueno, eso vendría a ser un aliciente negativo ante la situación de crisis que está planteando esta primera devaluación. Lo otro sería, además del ajuste del precio del combustible, de la gasolina,
Ya lo decía, retomar el impuesto al débito bancario. Si tú a un empresario, bueno, te cobran el impuesto al débito bancario, tú lo que haces es que lo trasladas. Si ajustas el IVA, la unidad tributaria, que creo que está en 100 y pico de mil, 107, bueno, pónganse ustedes a ver todo eso, pues el IVA, el impuesto al débito bancario, el ajuste de la gasolina, la devaluación, la unidad tributaria. ¿Eh? Entonces, es verdaderamente preocupante. Por eso lo de la rueda de prensa de hoy. Un poco para mostrar nuestra preocupación y para además de desearle al señor presidente su bienvenida a nuestro país y desearle de todo corazón que mejore. Como venezolano, como padre, le deseamos que mejore, pero también le pedimos que evalúe, que revise, que reflexione y que se retracten y revoquen estas medidas que sin duda alguna están generando y van a generar serios desequilibrios sociales en el país. Queríamos solamente presentarles eso. Yo creo que no hay preguntas, ¿para qué? ¿Verdad? Listo. No, fíjate que yo en eso, Doricel, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo me atrevo a decir que sí. Yo he tenido una particular posición en cuanto a la enfermedad del presidente. He querido, desde el primer momento, no involucrar una cosa con la otra. O sea, una cosa es la salud de un ser humano que debe ser respetada, igualmente respetada la familia, y otra cosa es la política. Entonces yo siempre he dicho y siempre he pedido de verdad, créanme de corazón, que el presidente sane. Y si el presidente tenía que estar allá 3, 4, 5 meses, yo creo que por una razón de humanidad, más que un debate que de repente desgasta, debimos reconocer que esa era la realidad. Que lo que interesa es que el presidente se cure, se sane y venga a resolver los graves problemas que tiene Venezuela, fundamentalmente. El regreso del presidente, bienvenido el presidente. Y reiteramos nuestra posición. En el nombre de Dios, el presidente sane como muchos venezolanos que están padeciendo también de esa temible enfermedad. Ojalá, en el nombre de Dios. Gobernador, la alcaldesa María Sáenz hace pocos momentos, ella calificaba como ineficiente la gestión de Evo Lara en relación a los últimos problemas que se han tenido entonces con el suministro. ¿Qué opinión le merece? Bueno, el que no sabe es como el que no ve. Igualito. ¿Eh? Eso es como darle un garrote, como que dice. Algo así. O sea, uno, fíjate en esto, yo no para responderle a la alcaldesa, porque no vale la pena, pero yo creo que más elocuentes no fueron nuestras declaraciones de ayer. Ayer mostramos, estaban algunos de ustedes allí, y lo dijimos y lo reiteramos. Allí ciertamente hay unas situaciones sospechosas que nos dan mucho que pensar a nosotros. Y de allí otra de las grandes críticas que le hacemos también al Ejecutivo Nacional. La ineficiencia yo creo que donde está en sus más altos niveles es precisamente en buena parte de las empresas del Estado. Por ejemplo, Corpoelec. Corpoelec le adeuda a la gobernación a través de Hidrolara casi 3.500 millones de todos los equipos que se le han quemado. Y lo que ha ocurrido con las fallas, que pareciera, allí lo dijimos ayer, pareciera que hay sus manos peludas interesadas en esto, porque es muy casual que haya una falla en el mes de, en tiempos de carnaval, haya una rotura de una tubería que tiene casi 50 años, que tiene un tiempo de vida, una tubería que no solamente se ha dañado en esta gestión. Yo te puedo buscar porque tenemos una hemeroteca donde este 2001, 2002, 2003, bueno. O sea, los que vienen ahora a decir, muchos han tenido la posibilidad de resolverlo, que tiene dos formas de resolverlo. Una, porque ese es el mantenimiento en esas tuberías.
Hubo una filtración, repara la filtración. Si no, cambia el tubo. Cambiar los tubos de eso cuesta casi 234.000 millones. O sea, esa es materia que debe asumir corresponsablemente el Ministerio del Ambiente. Pero más allá de eso ocurrió y no habían transcurrido 4 o 5 horas de la reparación cuando hubo un apagón. Y muchos de ustedes tienen hidroneumáticos en su casa, ¿verdad? Yo creo que todos. Y el que no tiene una bombita HP de esa pequeñita. Pero, ¿qué ocurre cada vez que se va la luz? Que la tubería se queda sin agua. Entonces, ¿qué haces tú normalmente con la bombita HP de tu casa? Regularmente, tú la tienes, ¿cómo que se llama eso? Cebar. Eso mismo ocurre con las tuberías inmensas de 60 pulgadas, que son unas inmensas tuberías que surten a más de 1 millón de habitantes. Cada vez que hay una baja de tensión, se apagan los motores. Al apagarse los motores, se va el nivel de presión de agua de la tubería. ¿Qué ocurre cuando viene? Viene la luz de sopetón, viene el agua fuerte y por supuesto la tubería recibe el impacto y allí es donde vienen las roturas. Que eso también ocurre, no es nuevo, con el sistema de aguas negras. Cuando tú tienes tuberías, con el sistema de aguas blancas en la red de distribución de la ciudad, cuando tú le metes más presión porque quieres tener más litros de agua, si tienes algunas tuberías que son muy malas, pues eso es que ves que rompe aquí, porque son tubos viejos. Pero después que ocurrió ese apagón, desvalijaron el centro de bombeo para distribución de agua, ¿cómo se llama? Del Vidrio. En la madrugada, eso fue el jueves pasado, en la madrugada. El viernes desvalijaron Macuto. Y el sábado hubo la rotura. Y después de la rotura, otro apagón. Entonces, por eso que yo digo, el que no sabe, si cuesta algunas veces por uno escuchar una respuesta sobre una materia que le es propia, imagínate para saber esto. Eso no es. Bueno, muchas gracias. Gracias.